Sean bienvenidos a este espacio donde los voy a llevar por un recorrido de misterios, curiosidades, datos interesantes y demás historias relevantes de absolutamente todos los campos de la vida humana. Mi nombre es Nico López y esto es ¿Lo sabías? Este es el especial de Halloween de ¿Lo sabías? Una edición con contenido oscuro, turbio, demoníaco, bien under. En primer lugar tenemos los orígenes de Halloween, cómo se generó esta fiesta, por qué se hizo tan conocida, cómo llegó a ser marketinera como lo es hoy y toda la simbología que rodea a esta fiesta. Después vamos a repasar la historia y los casos más importantes de la familia Warren, estos investigadores de fenómenos paranormales. ¿Por qué hacían lo que hacían? ¿Cómo hacían lo que hacían? ¿Es verdad lo que muestran las películas? ¿Se escapó Annabelle? Vamos a verlo. Y al final vamos a repasar la historia de alguien que no es para nada conocido, pero que es uno de los hijos de puta más grandes de la historia de la humanidad. Si hay una historia que se remonta a la vieja Unión Soviética y que incluye abuso de menores, asesinatos, mutilación, filmación de todos estos actos y muchísimo más, seguramente estamos hablando de uno de los hechos más turbios de la historia y de una de las peores personas que hayan pisado este planeta. Vamos a conocer la historia del monstruo soviético. Prepárate, ajustate el cinturón que ya empieza el episodio número 9, especial de Halloween, de ¿Lo sabías? Hace mucho tiempo que por estas fechas estamos acostumbradísimos a ver un montón de cosas con la temática de Halloween. Pero los orígenes de esta tradición popularizada en los Estados Unidos se pierden en el tiempo. Y son un cóctel donde se mezclan religión, paganismo, mitos urbanos y también mucho marketing. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el verdadero origen de esta fiesta? ¿Por qué se hizo tan popular y marketinera? Y para lograr entender toda esta mezcolanza hay que remontarse a las antiguas tribus celtas del Reino Unido. Estas tribus usaban al 31 de octubre como un día de despedida al dios Sol. Esta celebración fue creada en los campos, duraba 3 días y se llamaba Samhain. Y en ella se realizaban hogueras para festejar la buena cosecha. Resulta que los antiguos celtas creían que la línea que divide el mundo de los muertos y el mundo de los vivos desaparecía, se difuminaba en la fecha de Samhain, permitiendo así el paso de los espíritus a nuestro mundo. Entonces, en esta celebración solían invitar a los ancestros y a los espíritus malignos solían espantarlos. Y para espantar a los espíritus malignos usaban máscaras, disfraces, hogueras. Acá es donde tenemos el primer boceto de lo que es los disfraces en Halloween. Pero en el siglo VIII se dio un giro porque el Papa Gregorio IV decidió que la fiesta de Todos los Santos, del Día de Todos los Santos, se pasara al 1 de noviembre. Esta fiesta originalmente se festejaba en mayo, entonces dicen que el Papa corrió la fecha porque de alguna forma quería cristianizar la fiesta pagana de Samhain. En el cristianismo, el Día de Todos los Santos era festejado con una víspera, parecido a lo que hacemos todos los 24 de diciembre antes de Navidad. Por eso, en inglés, Víspera de Todos los Santos se dice All Hallows Eve, nombre que con el tiempo y con las variaciones de pueblo a pueblo se fue deformando y se convirtió en Halloween. Ya entre los años 1500 y 1800, Halloween se había transformado en una fiesta popular que, si bien variaba su significado pueblo a pueblo, en todas coincidían que se mezclaba lo religioso con lo pagano, mezclaba a los santos con todo lo que tiene que ver con el ocultismo también. Entonces cada pueblo festejaba Halloween con la intención que quería y de la forma que querían. Algunos hacían grandes quemas de paja para repeler a las brujas y a las enfermedades, otros veneraban a los mártires cristianos y hasta otros hacían ejercicios de futurología y adivinación. Todo esto, aunque son cosas muy diferentes en sus orígenes, tenían algo en común, que es
el lograr o el tratar de lograr una conexión con el mundo de los difuntos. Y a su vez con el tiempo se empezó a acostumbrar que los chicos vayan de casa en casa cantando rimas o rezando oraciones por el alma de los muertos. A cambio de esto, la gente le daba a los chicos un pedazo de pastel que significaba la liberación de un alma del purgatorio. Y acá también es donde encontramos el primer germen del origen del dulce o truco. Pero si esta es una fiesta que empezó y se originó en el Reino Unido, ¿cómo es que llegó a Estados Unidos y se popularizó mundialmente gracias a Estados Unidos? Resulta que durante la gran hambruna que hubo en Irlanda entre 1845 y 1849, 1 millón de personas emigraron del Reino Unido hacia los Estados Unidos. Y con ellos obviamente llevaron sus historias y tradiciones, entre ellas Halloween. Pero otra gran duda tiene que ver con las calabazas. ¿Qué tienen que ver las calabazas con los muertos? Y esto también se remonta a la llegada de los irlandeses a Estados Unidos, porque trajeron las historias y las leyendas de Jack O'Lantern. En pocas palabras, según la leyenda, Jack O'Lantern era un granjero que hizo un pacto con el diablo para que no se lleve su alma. Al morir, Jack no fue aceptado en el cielo por su mala reputación en vida, pero tampoco fue aceptado en el infierno por su mala relación con el diablo. Entonces, el pobre de Jack O'Lantern fue condenado a vagar por la eternidad con un nabo ahuecado con una llama en el medio para poder alumbrarse. Y es por esto que los irlandeses colocaban nabos con fuego en sus casas en Halloween. Esto era como símbolo de alumbrar a los difuntos en su camino, tal como se alumbraba Jack O'Lantern. Pero con el tiempo estos nabos fueron reemplazados por calabazas porque eran más fáciles de tallar. Hoy en día Halloween es la festividad no religiosa más grande de Estados Unidos, y entonces esto significó que fue exportada a muchos países, entre ellos a todos los de Latinoamérica. Y aunque históricamente en nuestro país no consumimos mucho lo que es Halloween, salvo por lo que vemos en películas, series, juegos y demás productos yankees, cada vez son más recurrentes en nuestro país los eventos con temática de Halloween. En definitiva, es una fiesta híbrida que mezcló elementos religiosos y paganos de distintas culturas, que con el tiempo fue adquiriendo una forma propia, y lo que es hoy lo es gracias a la globalización y gracias al marketing. Porque hoy lo que menos importan son los difuntos o los significados o recordar los orígenes. Hoy lo único que importa es seguir la rueda de la industria, consumir más películas de terror, más golosinas y ver quién tiene el mejor disfraz. Y entonces, como tantas otras fechas y otras tantas festividades en nuestros tiempos modernos, Halloween quedó reducido a una simple fecha para vender. En tiempos donde se rumorea que desapareció la muñeca Annabelle, donde las películas de El Conjuro se convirtieron en clásicos del terror, y donde despertarnos a las 3 de la mañana nos da cierto cagazo, es imposible que alguien no sepa quiénes son los Warren. Ed y Lorraine Warren fueron dos investigadores de fenómenos paranormales. Lorraine falleció hace poco, en 2019, y era una medium y clarividente. Su primera experiencia paranormal la tuvo ya a los 7 años, cuando empezó a ver luces alrededor de las personas. Fue en ese momento que Lorraine entendió que ella tenía el don de ver el aura de las personas. Pero bueno, la realidad es que nadie le creía, ni su familia, ni sus amigos, no le creía nadie. Así que tuvo que guardar el secreto durante mucho tiempo hasta que conoció a Ed. Por su parte, Ed Warren era un demonólogo de la Iglesia Católica y falleció en el año 2006. ¿Qué es un demonólogo? Es la rama de la teología que se dedica a estudiar a los demonios, entendiendo por estos a seres sobrenaturales que generalmente son malévolos. Y Ed también vivió experiencias paranormales desde chico. En una entrevista una vez contó que las puertas de su placard se abrían solas y que a los pocos segundos unas luces flotantes salían de su placard y se lo quedaban mirando fijo. Decía también que su habitación se congelaba, que escuchaba sonidos, pisadas, y hasta que llegó a ver a una anciana enojada que lo miraba fijo en su cuarto. A causa de estos fenómenos extraños,
Ed, lejos de asustarse, decidió dedicar su vida a estudiar estos hechos. Ed y Lorraine se conocieron cuando tenían apenas 16 años y a partir de ahí se hicieron amigos muy rápido. Pero bueno, después Ed se tuvo que ir a combatir a la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió al hundimiento de su propio barco y cuando volvió se casó con Lorraine y tuvieron a su única hija que se llama Judy. Antes de ser demonólogo, Ed se dedicaba a pintar. Pintaba cuadros de casas que él escuchaba que supuestamente estaban embrujadas. Y era en estos momentos cuando él pintaba que Lorraine empezaba a usar sus poderes para ver si realmente la casa estaba embrujada o no. Y a medida que fue pasando el tiempo, Lorraine se fue acercando a los dueños de estas casas que se creían que estaban embrujadas para ofrecerles que compren los cuadros que Ed hacía. Estos cuadros que pintaba Ed solían estar con fantasmas y con demonios todos alrededor. Y las gentes de las casas solían aceptar la compra de estos cuadros. Pero a cambio les pedían a Ed y a Lorraine que entren a revisar las casas a ver si había algún tipo de ente ahí adentro. Y a medida que pasó el tiempo esto siguió, ellos se hicieron más conocidos, ganaron más reconocimiento. Y es por esto que ellos llegaron a fundar la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Esta fue la primera institución enteramente dedicada al estudio de fenómenos paranormales. Obviamente, a raíz de esto empezaron a salir un montón de personas a decir que ellos dos eran unos chantas terribles que le querían sacar el dinero a la gente. Es por esto que, al investigar cada caso, Ed se definía como el primer escéptico de todos, ya que para asegurar al 100% que una casa estaba embrujada, él tenía que corroborar por todos los medios que no existía ninguna otra explicación posible que no sea la paranormal. De esta forma el trabajo de la pareja empezó a crecer, se hicieron famosísimos tanto en Estados Unidos, su país de origen, como también en Inglaterra, y entonces tuvieron que instruirse, tuvieron que tener ciertas capacitaciones para saber cómo lidiar con estos entes malignos. Ed obtuvo la ayuda de varios sacerdotes que le indicaron cómo hacer un exorcismo y demás cosas, pero también se llevó la decepción de otros tantos porque decían que para ellos no existían las casas embrujadas, que mandarían a la gente con un psicólogo, hasta incluso había sacerdotes que decían que no creían para nada en el diablo. Así que bueno, después de ver un poco su historia y cómo se hicieron tan famosos, vamos a repasar, vamos a hacer un conteo de los casos más reconocidos de la familia Warren. Número 1, obviamente la muñeca Annabelle. Actualmente esta muñeca forma parte del Museo de Ocultismo de la familia Warren y debo aclarar que es mentira que desapareció. Esto se trató una vez más de la obra de las fake news para hacer toda una movida de marketing. La Annabelle real data del año 1970 y fue comprada en una casa de antigüedades como un regalo de una madre para su hija. Al llegar a la casa luego de comprarla, tiraron la muñeca en la cama y no le prestaron más atención, hasta que empezaron a ver que la muñeca se movía por sí sola. Los dueños, un tanto escépticos, atribuían estos movimientos a que empujaban la cama, pero este escepticismo cambió cuando empezaron a encontrar notas por toda la casa que decían "Help me". Y como si estos no fueran motivos suficientes como para quemar la muñeca y tirarla al río, un día la encontraron toda cubierta de sangre. Entonces, ¿qué hizo la familia? Lejos de tirar esta muñeca horrible a la mierda, hicieron una sesión de espiritismo y se contactaron con el ente que estaba poseyendo a la muñeca. Y este ente se identificó, claro que sí, como Annabelle, una niña de 7 años, que había sido asesinada unos años antes y que su cuerpo había sido abandonado en un campo y fue encontrada en descomposición. En la sesión de espiritismo, Annabelle dijo que se sentía a gusto con esta familia y que quería quedarse. Pero, todo esto era una trampa. La madre y la hija se quedaron con la muñeca porque les pareció amigable, pero lo que no sabían era que realmente Annabelle no era una niña, sino que era un demonio que las quería engañar para poseer sus cuerpos. Y es en este momento en que aparecieron los Warren para liberar a la familia de este mal. 2. El caso de la familia Perron. Esta es la historia en la cual se inspiraron para hacer la primera película del Conjuro.
Resulta que en 1970 Roger y Carolyn Perron se mudaron a Harrisville con sus hijos. Esto a priori parecería una buena decisión para alguien que no conoce la historia de esa casa. Esta casa tenía un vasto prontuario de cambios de dueño por un historial de asesinatos y hechos turbulentos en la propiedad. Léase por hechos turbulentos, suicidios, ritos satánicos, gente colgada de un árbol. Al principio los espíritus que habitaban la casa eran muy tranquilos, hasta amigables te diría. Pero más adelante empezaron a golpear las puertas, a hacer levitar objetos y hasta a molestar a la gente que estaba dentro de la casa y se les aparecían. Pero esto no era nada porque el peor de los espíritus era el de Bathsheba Sherman. Era una satanista que durante un rito mató a su propio hijo y después se suicidó colgándose de uno de los árboles de la propiedad. La bruja también tiró una maldición a todo aquel que habitara la casa y por esto la familia Perron se quería ir a la mierda. Desde entonces las situaciones empeoraron y por esto llamaron a los Warren. Pero a diferencia de la película, los Warren no pudieron sacar al espíritu. Y es por esto que tuvieron que vender la casa. Una casa que obviamente ninguno de nosotros compraría. Pero hubo gente que la compró y esta gente también reportó actividad paranormal en ella. Número 3. Terror en Amityville. Resulta que en 1974 Ronald DeFeo Jr. disparó y mató a 6 integrantes de su familia, incluyendo a sus padres y hermanos. Todo esto en una casa del tranquilo barrio de Amityville. Tiempo después, la familia Lutz se mudó a esta misma casa, pero 28 días después tuvieron que salir cagando de la misma porque los vivían atormentando los espíritus que estaban ahí adentro, los espíritus de la familia DeFeo. Y acá es donde aparecieron los Warren. La crítica que se le hizo a este caso es que se volvió muy mediático y también que era muy poco creíble porque no había muchas pruebas. De todas formas, la gente que vivía ahí adentro estaba segurísima de que estos hechos paranormales eran reales y hasta se sometieron a una prueba con el detector de mentiras. Pero bueno, como saben, el detector de mentiras no tiene ningún tipo de validez, así que anda a chequearlo. Igual, yo por las dudas no pasaría ni por la entrada de Amityville. Número 4. El poltergeist de Enfield. Estos hechos inspiraron la película El Conjuro 2 y pasaron en el año 1977. Y la verdad es que no se aleja mucho de lo que fueron los casos anteriores. Muebles que se corrían del lugar, golpes en las paredes, objetos flotantes y demás fenómenos que no encontraban otra explicación. La madre de esta familia dijo que sus hijos fueron levantados en el aire y que tenían voces que los atormentaban todos los días. Este hecho tuvo muchísima cobertura mediática en el Reino Unido entre el 77 y el 79, pero también tuvo muchos detractores porque decían que las pruebas eran falsas, que la madre estaba buscando fama y que por ende era todo un engaña pichanga. Número 5. El fantasma abusador de Pensilvania. Resulta que Jack y Janet Smurl estaban reportando fenómenos paranormales en su casa que incluían sonidos, olores y apariciones. Entonces los Warren aparecieron en acción y dijeron que la casa estaba siendo tomada por 3 espíritus y un demonio que había abusado sexualmente de los dueños de la casa. Número 6. El caso del hombre lobo. En 1991, un tipo llamado Bill Ramsey mordió a un montón de personas porque pensaba que era un hombre lobo. Y aunque no hay fotos ni videos que comprueben que Bill estaba poseído, los Warren le practicaron un exorcismo. Todos estos casos obviamente son creer o reventar. Hay muchísima gente que se atemoriza con estos relatos y hay otros tantos que dicen que es puro chantaje. Ya el mundo de los vivos es para nosotros un misterio, entonces imagínense lo que es el mundo de los muertos. Nunca se comprobó y quizás nunca se vaya a comprobar la veracidad de estos hechos paranormales. Más aún sabiendo la cantidad de gente que busca fama y dinero con este tipo de situaciones y con lo fácil que es truchar este tipo de eventos. Mirá si no es fácil truchar. De todas maneras, yo preferiría no tener que vivir nunca algún tipo de situación que no encuentre una explicación dentro de la lógica terrenal. Lo único que sí es claro es que el legado de los Warren está y va a seguir estando
aún ya ellos estando fallecidos. En primer lugar, por todos los cuentos, documentaciones y películas que se hicieron alrededor de sus casos. Y en segundo lugar, porque su famosísimo Museo de Ocultismo sigue abierto al público. Este museo guarda todos los objetos que fueron investigados por los Warren y que supuestamente guardan magia negra o algún tipo de relación con lo demoníaco y lo satánico. Algunos dicen que estos objetos se mueven por las noches y otros que se escapan, como es el caso de Annabelle. Lo único que se sabe con certeza es que, para mantener todo este lugar con mucha carga negativa en calma, 3 veces por semana va un sacerdote a bendecir el lugar con agua bendita. Siguiendo la línea de esta edición creepy casi de ultratumba, vamos a pasar a la historia de uno de los hijos de puta más grandes de la historia de la humanidad. Estamos al tanto de todas las monstruosidades que hacen algunas personas alrededor del mundo y hay otras tantas de las cuales no nos llegamos a enterar. Pero estas barbaridades aumentan su crudeza cuando las víctimas son nada más y nada menos que chicos, niños inocentes. Y el tipo del cual les voy a hablar parecía un tipo normal. Trabajaba en un pozo petrolífero, estaba casado, tenía 2 hijos y además estaba a cargo de un grupo de chicos jóvenes que se hacían llamar Chergid, que es algo así como los Boy Scouts norteamericanos. Parecía alguien completamente común, hasta alguien intachable y respetable en la sociedad. Este pedazo de mierda se llamaba Anatoly Shlipko y era oriundo de la difunta Unión Soviética. Anatoly Shlipko era el arquetipo de una persona común y respetable con buena reputación por su labor con los scouts soviéticos. Pero bueno, muchas veces los peores monstruos se esconden detrás de personas de la cual nosotros nunca desconfiaríamos. Y esa confianza que le tenían los pequeños scouts soviéticos a Anatoly es la que él usaba para cometer sus atrocidades. La vida de Shlipko hizo clic en 1961 cuando fue testigo de un accidente de tránsito en el cual murió un chico de 15 años. Este chico falleció por las quemaduras causadas por el incendio del auto, pero esta escena terrorífica, lejos de atemorizar a Anatoly Shlipko, lo excitó sexualmente. Entonces este episodio llevó a Anatoly a obsesionarse con los chicos y a querer repetir este episodio que había visto. Entonces, para repetir esta terrible experiencia, ¿qué es lo que hizo? Utilizó su jerarquía al mando de los scouts soviéticos para hacer con los chicos cualquier tipo de atrocidades. Durante más de 20 años, el monstruo soviético Anatoly Shlipko abusó de los chicos de entre 13 y 17 años que estaban bajo su tutela. Y para esto usaba juegos un tanto extraños de los cuales hacía partícipes a los chicos. El modus operandi de Anatoly era contarles a los chicos acerca de un proyecto secreto que estaba armando, así se ganaba la confianza de ellos. Este supuesto proyecto secreto era grabar un pseudo documental donde se mostrara con chicos las torturas que hacían los nazis. Y como los chicos confiaban en él, se prestaban para que Anatoly les aplique las torturas. Desde ya les advierto que las imágenes que voy a poner a partir de ahora pueden herir la sensibilidad de algunas personas, porque lo que era más perverso de este tipo era que grababa todas las cosas terroríficas que hacía. Primero el tipo llevaba a los chicos al bosque, los grababa, los fotografiaba y los hacía hablar de diferentes temas. Pero después los ponía en un tronco con una soga al cuello para practicarles una asfixia controlada. Y como si esto de por sí ya sonara horrible y sádico, Shlipko aprovechaba el estado de inconsciencia de los chicos cuando salían del ahorcamiento para abusarlos sexualmente. Resulta que Shlipko había aprendido técnicas de resucitación en el ejército. Entonces lo que hacía es estrangular a los chicos, sacarles fotos desnudos, violarlos y después revivirlos con su técnica que había aprendido. Como resultado de esto, los chicos no recordaban nada de lo ocurrido y Anatoly a la vez saciaba sus impulsos. Pero todo cambió un día cuando Shlipko no pudo resucitar a una víctima de 15 años. Entonces, al verlo morirse, decidió descuartizar su cadáver. Lo prendió fuego y esparció sus restos por toda la zona. Y como se imaginarán, lejos de espantarse, esta escena
a Anatoly Shlipko, el monstruo soviético, le causó aún más placer. Y es a partir de este momento que empezaron a haber desapariciones en serie de chicos scouts soviéticos. Ustedes también se preguntarán dónde estaban los padres de estos chicos. Bueno, los chicos le decían a sus padres que se iban a grabar videos a un lugar descampado o que iban a hacer actividades de exploración. Y aparte Anatoly no era para nada sospechoso porque era un tipo intachable ante la sociedad y además tenía permiso del gobierno ruso para llevar a los chicos a estos lugares. Este caso del monstruo soviético es muy poco conocido, pero sin duda entra entre los más sangrientos y monstruosos de la historia de la criminalística. No solo por los actos que cometió, sino también por el sadismo de grabar y fotografiar todo lo que hacía. Grabaciones y fotografías que luego fueron incautadas por la policía y que hoy en día fueron filtradas y se encuentran en internet para que todo el mundo las vea. La policía tardó en darse cuenta de estos sucesos porque las desapariciones iban sucediendo poco a poco, pero los abusos eran sistemáticos. Se estima que alrededor de 40 chicos fueron abusados durante 21 años. A esta altura, ya para 1985, habían desaparecido 7 chicos y el caso causaba mucha controversia porque no se sabía absolutamente nada del paradero de todos ellos. Hasta que ese mismo año a una fiscal se le prendió la lamparita y relacionó a estos hechos con Anatoly Shlipko, porque todos los chicos pertenecían a su grupo de scouts y además algunos chicos habían relatado que a veces Anatoly los llevaba al campo a hacer experimentos a solas. Finalmente, recién después de más de 20 años, Anatoly fue encarcelado y fue condenado por el homicidio de 7 chicos, por pederastia y por necrofilia, ya que el tipo también confesó que se tocaba viendo los videos y las fotos de los cadáveres de los chicos que él mismo había matado. Todo esto es algo completamente desagradable y las cintas de grabaciones son todavía más perturbadoras. Cada momento de la tortura era disfrutado por este monstruo y esto se evidenciaba en su voz de excitación que tenía en los videos. Y a su vez cada asesinato era peor que el anterior. Al final de sus grabaciones, Anatoly se solía posar él mismo delante de la cámara junto al cadáver de los chicos y además exhibía sus zapatos porque el tipo tenía un fetiche con los pies. Entonces les cortaba los pies o se los prendía a fuego. Imagínense el grado de locura, el grado de demencia del tipo que en su casa, además de las grabaciones, además de las fotos, también coleccionaba los zapatos de sus víctimas. Lo que le cabía a Anatoly según el Código Penal era la pena de muerte. Entonces, para evitarla, Shlipko ayudó a la policía a localizar dónde estaban los cadáveres de los chicos que él había matado. De todas maneras, Shlipko fue juzgado y sentenciado a muerte en marzo del 86. Pero esta pena recién se hizo efectiva en septiembre del 89, cuando Anatoly fue conducido al patio de la cárcel donde él estaba y enfrente de todos los reclusos le dieron un disparo letal en la nuca. La conducta humana es algo que se viene estudiando desde hace muchísimo tiempo, pero aún así se desconoce o se sabe muy poco de las causas que llevan a una persona a cometer semejantes locuras. Y lo peor es que algunos de los asesinos más sangrientos viven como gente común, entre nosotros como gente intachable, sin ningún tipo de sospecha. Y así fue el caso de Anatoly Shlipko, el monstruo soviético, que nos sirve para recordar que nada ni nadie es lo que parece y que el peligro puede estar en cualquier parte. Y llegamos al final de esta edición especial. Si les gustó, pongan el like, compartan, comenten en YouTube, suscríbanse, hagan todo lo que quieran. El próximo episodio es el último con este formato. Se viene el cambio de formato, se vienen las historias cortas, las short stories de Lo Sabías, donde voy a narrar una sola historia durante un periodo más cortito de tiempo. Recordá sugerir temas que quieras para próximas investigaciones y nos vemos acá, un lugar donde lo que sabías lo vas a recordar y lo que no sabías ahora lo vas a saber. Chau. Hay que remontarse a las antiguas tribus. Se disolvía, se difuminaba. ¿Qué significaba la salvación de una... En definitiva,
En definitiva, es una fiesta que Ed Warren era... Se complica así, paranormales. Paranormales. Este hecho tuvo muchísima cobertura mediática. Y este causó... Anatoly Shlivka. Fueron dos investigadores de fenómenos